Que la bendición de nuestro Dios sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Nuevamente estamos llegando hasta su amable sintonía a través del programa Actualidad. Como siempre, estamos con el deseo de que la palabra que Dios nos ha regalado para compartir con ustedes sea de mucha bendición. Con nuestro hermano Gustavo hemos estado hablando de cuán importante es poder depender del consejo de Dios, y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Bienvenido, hermano Gustavo. Es un gusto tenerle nuevamente por acá. Gracias, pastor. Como usted comentaba, pastor, hemos estado compartiendo en los anteriores dos programas y en este programa, que es el tercero, sobre la necesidad de buscar consejo. Pero obviamente hemos estado hablando de dónde nosotros debemos de buscar consejo, de la importancia de buscar consejo, y en el programa anterior estuvimos hablando de buscar consejo primeramente o sobre todo de la palabra de Dios. Buscar consejo de Dios y buscar consejo en su palabra. La mayoría de personas que tienen problemas económicos, problemas financieros, problemas de deudas, hubieran evitado esos problemas si tan solo hubieran escuchado un consejo, pero sobre todo un consejo sabio. En el tiempo oportuno. En el tiempo oportuno, porque hay de consejos a consejos. Y hay que tener cuidado también de los consejos que no son oportunos o que no son de las personas sabias, que vienen a causar destrucción, y que es parte de lo que vamos a ver hoy en el programa. Y obviamente vamos a empezar hablando de quién nosotros debemos de buscar consejo, y como decíamos en el programa anterior, hablamos del consejo de Dios y del consejo de la palabra. Pero hoy vamos a hablar, pastor, de que debemos de buscar consejo de las personas, o como dijera alguien, de la gente. Sí, pero ¿de qué gente tenemos nosotros que buscar consejo? ¿Quiénes son los que están más próximos a nosotros? Así es. Y hay que tener cuidado de que los que están más próximos no necesariamente van a ser las personas idóneas para darlo. Así es. Bueno, en el programa anterior, se recuerda, hablamos también de que debemos de nosotros, de como esposos o de como varones, de tener sabiduría para recibir consejo de la persona inmediata a nosotros, que es nuestra esposa. Porque muchas veces no atendemos los consejos de las esposas, y decíamos que la esposa, por algo en la Biblia dice que es ayuda idónea. Y entonces muchas veces nos metemos a problemas porque no sabemos recibir el consejo de nuestra esposa, y entonces viene la famosa frase que le dice: te lo dije, ¿por qué no me hiciste caso? Y creo que es de quien nosotros podemos recibir un consejo en lo inmediato. Amén. Y hoy, pastor, vamos a hablar de que también debemos de buscar consejo de otras personas, y de esas otras personas pues debemos de buscar consejo de aquellas personas santas, de aquellas personas que tienen una búsqueda de Dios y que tienen un compromiso delante de Dios en cuanto a su manera de vivir, su manera de pensar y sobre todo su manera de actuar, porque debemos de saber comprender que las personas van a darnos un consejo en función de cómo actúan, no en función de cómo piensan. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces creo que eso hace la diferencia en cuanto a una persona sea realmente santa para dar un consejo. De buen testimonio. De buen testimonio. De buenos frutos. Así es. Y la sabiduría de Dios ahí nos enmarca eso, ¿verdad? Así es, pastor. Y obviamente también vamos a ver que necesitamos recibir consejos de nuestros padres, de nuestro papá y de nuestra mamá. Y alguien puede estar pensando: mire, pero es que eso era cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 10 años, cuando tenía 14, tenía 15. Pero nuestros padres y nosotros sabemos que entre más años acumulamos, más sabiduría vamos adquiriendo. No solo por lo que hemos vivido en la vida, sino los que buscamos de Dios y creemos en los principios bíblicos, pues vamos a conocer mucho más de la palabra de Dios, claro, para dar un consejo. Algo que compartíamos con usted, siempre compartimos con el hermano Gustavo fuera de cámaras, y la experiencia que Dios nos ha permitido tener ya como hombres adultos maduros, que cómo se ha ido degradando los principios y los valores. Antes nuestros padres, aunque tal vez no tuvieron una educación, un nivel de educación de ser graduados, un nivel académico, pero tenían unos principios y unos valores muy importantes, muy determinantes para la conducción de la vida de nosotros, sus hijos. Y ahora, ¿cómo se ha degradado? Pueden haber profesionales con carreras universitarias y maestrías, pero a veces carentes de principios y valores. Por
Por eso a mí me gusta un tema, por eso es extraordinario aprender el extraordinario valor de los valores, que obviamente hoy muchos los añoran, algunos los mencionan, como usted lo dice, pero muy pocos los viven. Y creo que ese es el compromiso de nosotros como cristianos y de nosotros mismos al hacer el programa, de poder trasladar esos principios y esos valores a aquellas personas que estén necesitando de un consejo o que estén en un problema económico, en un problema de deudas, en un problema de finanzas. Aunque aclaramos en el programa anterior que no aplica nada más para los problemas de finanzas, porque el pedir consejo es pedir consejo para todos los problemas que nosotros tenemos. Y creo que es necesario que nosotros busquemos de un consejo y que sepamos de quién debemos de buscar un consejo. Hoy también vamos a ver que debemos de buscar consejos del sabio, y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios textos que nos fundamentan o nos dan principios para afirmar nosotros acá en el programa que realmente debemos de buscar consejo de estas personas. Pero también la Biblia dice que debemos de tener muchos consejeros y que es bueno que tengamos muchos consejeros. Y hay de aquellos que no tengan ni tan solo uno, o que no busquen, a veces por orgullo o por ego, no buscan un consejo. Y sobre todo vamos a terminar el programa de hoy viendo que debemos de evitar el consejo de los malos. Porque decíamos al principio, pastor, hay de consejos a consejos. Y la palabra consejo no implica que necesariamente sea bueno, edifique, construya para el problema que una persona tenga. Correcto. Definitivamente el hermano Gustavo marcaba dos verdades. El consejo tiene dos dimensiones. Puede ser bueno, puede ser malo. Uno construye, edifica, y el otro puede destruir y hasta cargar a la muerte. Así es. Y cuando vamos a la palabra de Dios, pastor, encontramos que debemos de buscar el consejo de personas santas. Y en el Salmo 37, en el versículo 30 y 31, dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Dios dice que está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Linda palabra, ¿verdad? Interesante, porque obviamente habla de la boca del justo, y entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde hay un justo, o dónde conoce usted una persona justa que hable sabiduría y que de su boca usted obtenga justicia para el consejo que usted está necesitando? Pero si vamos a Proverbios capítulo 10, en el versículo 21 y el 31, dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y aquí en este versículo, pastor, hace una diferencia entre los que son necios, que no buscan un consejo, que no oyen los labios del justo y que mueren por su falta de entendimiento. Pero el versículo 31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Fíjese, hermano Gustavo, que estas porciones bíblicas, uno es un salmo, una cita bíblica es un salmo, la otra cita bíblica es un proverbio. Pero aquí habla en una forma bien especial el Espíritu Santo a la vida de los que creemos que hay un Dios que nos ha redimido y que nos ha hecho justos por medio del sacrificio de Cristo. Y esto es lo que es la exhortación que en todo tiempo su servidor como pastor hace. Debemos de hablar la sabiduría que viene de lo alto, porque esa sabiduría es pura, es incontaminada, es amable, es benigna, llena de muchos frutos, sin ninguna incertidumbre, sin ninguna hipocresía. Y esta sabiduría fluyendo en la vida del hombre que reconoce que ha sido justificado con la sangre de Cristo, le da firmeza. Por eso dice en el final del libro del Salmo 37, verso 31, sus pies no resbalarán. Eso hablaba de lo que hablábamos al principio, el testimonio, ¿verdad? No es una persona que habló y sus hechos lo hicieron resbalar. Una persona que habló y se ha mantenido firme a pesar de las circunstancias. Y sus hechos lo confirman. Exactamente. Entonces habla también que esa persona justa va a apacentar, o sea, habla de un pastorado, habla de que esa persona va a tener un consejo, va a tener palabra que va a dar dirección, palabra que va a dar bienestar. Y indudablemente, pastor, que ese es el reto para los que nos decimos ser cristianos, porque de nuestra boca debe de salir sabiduría,
y de nuestra lengua debe hablar justicia, y nuestros labios deben de apacentar a muchos. Es un compromiso para los que estamos involucrados, creyendo y confiando en lo que la palabra de Dios dice, pero también es un consuelo para aquellos que necesiten de un consejo y puedan buscar a personas justas que puedan darles un consejo. Y obviamente, pastor, hay que tener también el cuidado de dónde acercarse, y por eso decimos busque personas justas, porque hay un dicho popular que dice que el que anda entre la miel algo se le pega. Eso dicho en un proverbio, en el proverbio 13, versículo 20, dice: el que anda con sabios, sabio será. Claro. Lo contrario sería: usted no ande con sabios, ande con necios, y entonces será necio. Y eso aplicado al refrán que decía que el que anda entre la miel algo se le pega. Algo se le va a pegar. Así que péguese a los necios y va a terminar siendo un necio. El versículo 20 de Proverbios 13 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Exacto. Aquí, esto en mí causó una reflexión cuando digo cuántas personas con problemas de finanzas, con problemas de dinero, han sido quebrantadas literalmente sus finanzas, sus hogares, porque se han juntado con necios y no se han juntado con sabios. Y el consejo de hoy, el consejo en el programa, y redundando en eso, el consejo es que si usted tiene problemas, busque de una persona sabia, de una persona justa, que le pueda ayudar con un consejo. Y hago hincapié a algo que usted dijo al inicio del programa: no se pide consejo por orgullo, por temor, por vergüenza. Yo creo que es tiempo oportuno para exhortarle: tiene que quebrantar ese orgullo, esa vergüenza, ese temor. Acérquese y usted reconozca que necesita el consejo. Y que la palabra de Dios nos alienta, nos exhorta que busquemos consejo. O sea, esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. Esto es algo que en los programas anteriores hemos visto cómo la palabra exhorta, y vimos ejemplos de personas que buscaron consejo y les fue bien, y vimos ejemplos de personas que no siguieron consejo y les fue mal. Y seguramente allá quienes nos estén viendo, van a haber personas que no siguieron o no buscaron y les ha ido mal. Pero hay una esperanza de buscar un consejo y recordar que tenemos un consejero. Correcto. Es nuestro Señor Jesús. Exactamente. Y algo importante, nosotros estamos hablando con tal certeza, con tal determinación, porque nosotros somos producto de un consejo. Sí. Hemos aprendido a reconocer que Dios tiene el consejo oportuno. Y nos hemos acercado a personas que han recorrido más tiempo que nosotros, que son justas, y hemos recibido el consejo oportuno. No hemos inventado ni pretendemos inventar el agua azucarada. Hemos seguido consejos, hemos aprendido, hemos recibido enseñanzas, pero sobre todo hemos confiado que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es la palabra revelada y donde está la voluntad de Dios hacia el hombre que nosotros debemos vivir. Hace un tiempo escribí algo: si todo aparato electrónico tiene un manual para su perfecto funcionamiento, para aprovechar al máximo todas las características por las cuales fue creado o hecho, ¿cómo no vamos a creer nosotros que el Dios que nos ha dado la vida, que nos ha creado, nos dejó un manual para que funcionemos perfectamente? La Biblia, la palabra. Así es, y por eso la Biblia dice no solo tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, porque un testamento lo deja una persona para dejar su última voluntad. Pero Dios no nos dejó uno, nos dejó dos. Y tenemos una cantidad de instrucción, de lo cual nosotros compartimos. Y decimos, bueno, regresar al punto del tema de finanzas, ¿eh? Tenemos 2.350 versículos que nos dicen la manera en que nosotros debemos de conducirnos en cuanto al manejo de nuestras finanzas. Exactamente. Y quisiera regresar, pastor, que también debemos de recibir consejo de nuestros papás, de nuestro padre y de nuestra madre. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23 dice, y es bien claro, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí es muy clara la palabra cuando dice que guardemos el mandamiento de nuestro papá y que guardemos las enseñanzas de nuestra madre. Ahora dice: átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. O sea, ¿quién en una oscuridad se pierde si tiene la lámpara y la luz, que es la palabra de Dios y los mandamientos que recibimos de nuestros padres?
Y termina diciendo el versículo 23, y yo lo subrayé, algo que me llamó la atención, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Así que cuando nuestros papás nos reprenden porque queremos o porque hicimos, pues simplemente a la luz de la palabra de Dios dice que estas son instrucciones que están sirviendo para que nosotros nos conduzcamos de una mejor manera. Y hace rema con lo que dice la palabra: Dios a quien ama corrige o reprende, dice otra versión. Así es. Y Dios nos ama y nos reprende con su consejo para enderezar nuestro camino. Así es. Y si vemos esto, leíamos el Proverbio 6, y si vamos a Proverbio 1, el versículo 8 o 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí habla de instrucción y de dirección, la instrucción del papá y la dirección de la mamá. Y termina diciendo: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 15, versículo 20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 23, versículo 22: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Fíjese, hermano, qué lindo todo esto, porque me llama la atención lo que dice Proverbios 1, verso 9. Adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello, la instrucción y la dirección. Así es. Padre y madre. Y entonces pero a veces la metáfora con que nos encontramos en la Biblia nos dice, bueno, ¿cómo se dice adorno? Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Quiere decir que cuando el consejo sabio del padre da instrucción, el consejo sabio de la madre da dirección, hará de que ese hijo sea un hombre de buen testimonio, que pueda hacer de estima su honradez. Así es. Eso es lindo, precioso. Y no hay limitación en cuanto a la edad a la cual nosotros debemos recurrir a nuestros padres, mientras nuestros padres estén con nosotros. Mire el versículo, el Proverbios 23, versículo 22: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, porque seguro sabiduría hay en ellos para darnos un consejo sabio cuando necesitemos o cuando estemos metidos en cada problema que cada persona sabe en que se ha metido. Yo creo que si usted tiene el privilegio de tener a sus padres, yo creo que Dios le está hablando ahorita: no menosprecie nunca a sus padres. Sí. Quizás tenga que salir en ese momento al terminar el programa y decirle: mire papá, tengo este problema, necesito que me diga qué puedo hacer. Y no dude que sabiduría de Dios va a encontrar en las palabras de sus padres. Correcto. Hay siempre excepciones, por supuesto, ¿verdad? Claro. Nosotros hablamos en una forma general porque siempre hemos encontrado, yo siempre lo he dicho, aunque mis padres no estudiaron, no tuvieron la oportunidad de sacar una carrera ni siquiera de nivel medio. Mis padres llegaron solamente a la mitad de la primaria, pero algo sí me dijeron: nunca dejes de pagar algo. Mejor si no prestas, me decían. Sí, no, había mucha sabiduría en lo que ellos nos enseñaban, ¿no? Eso no lo dudo. De hecho, nosotros debemos de buscar esa sabiduría y ese consejo también de las personas sabias. Proverbios 13, capítulo 14 dice: la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y aquí hay dos palabras con las que todos nos relacionamos: vida y muerte. Vida y muerte física, vida y muerte espiritual, vida y muerte en sus finanzas, vida y muerte en la forma en que lleva su matrimonio, vida y muerte en la manera en que se relaciona con sus hijos. Pero si hablamos de finanzas, la ley del sabio es manantial de vida para sus finanzas, para apartarse de los lazos de la muerte que está provocando el estar en una deuda o el estar manejando mal el dinero que Dios está proveyendo para su hogar. Exactamente. Dios en su sabiduría le está hablando, nos habla a todos, ¿verdad? Nos quiere evitar esa dimensión tremenda de un fracaso y de trasladar ese fracaso a los hijos. Y pastor, también debemos de entender que nosotros necesitamos tener consejeros y debemos de buscar consejos de diferentes. Mire,
La Biblia, cuando yo empecé a ver esto, dije, realmente dice multitud de consejeros, no dice un consejero. Proverbios 15, versículo 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, si usted no quiere recibir consejo, sus pensamientos se frustran. Mas en la multitud de consejeros se van a afirmar esos pensamientos. En Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y si va uno a Lucas, capítulo 14, versículo 31, dice, oh, que rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede. Pues en esa consideración si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Hay multitud de consejos o multitud de consejeros a los cuales nosotros podemos recurrir. Para evitar la tragedia en cualquier plan de la vida. Así es. Y eso nos lleva inmediatamente, pastor, al siguiente punto. Debemos de evitar el consejo de los malos. Y es interesante cómo en la Biblia, creo que usted decía, o sea, hay de casos a casos, porque cuando decimos busque consejo de un sabio, busque consejo de su papá, busque consejo de su mamá, estamos asumiendo que sus papás le van a dar un buen consejo, porque hay padres que dan malos consejos. Y entonces, cuídese del consejo de los malos. Y mire el ejemplo precioso de Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 3 al 5. Aquí habla de cuando Ocosías tomó el reinado y llegó su mamá Atila y le empezó a dar consejos. Y dice el versículo 3, realmente había que leer el capítulo pero dice el versículo 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Y dice el versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. O sea, fueron consejos para perdición. Y el versículo 5 dice, y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramón de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Aquí está bien claro. Consejo de una madre, pero que ella no dio un consejo para vida, sino para muerte. De actuar impíamente. Tremendamente. De actuar contra la palabra, contra los mandamientos. Y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del pueblo de Dios. Por eso es importante que la evidencia de los frutos y el buen testimonio, por supuesto, sea lo que le haga a usted ver la posibilidad de que sea un buen consejero y que el Espíritu Santo le pueda ayudar a confirmar la evidencia de lo que puedan ver sus ojos. Así es. Y esto nos lleva, pastor, al Salmo 1, que en el programa anterior usted lo mencionaba, porque empieza diciendo el Salmo 1, bienaventurado. Decía, ¿qué es lo contrario de bienaventurado? Lo contrario de bienaventurado es el desventurado. Siga el consejo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y aquí yo le subrayé esa parte, dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y de aquí hay tres acciones. Primero, no andar en el consejo. No estuvo en el camino de los pecadores y no se sentó en la silla de escarnecedores. Entonces muchas personas están pasando por dificultades porque primero no anduvieron en el consejo o no buscaron el consejo. Luego no estuvieron en el camino del pecado o se han sentado en silla de gente que es escarnecedor. Esto es bien interesante porque obviamente nos va a llevar a lo otro opuesto. Este salmo es precioso porque dice en el versículo 12, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, hacerlo del versículo 2 tiene una consecuencia. Y la consecuencia está en el versículo 3. Que es la voluntad de Dios para todos. Que es la voluntad de Dios para todos. Y aquí aparece la palabra mágica que todos queremos, donde hablamos de la prosperidad. Pero es una condición el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Este salmo precioso que acaba de describir el hermano Gustavo, siento de parte del Señor compartirles a los amables televidentes. Aquí hay buenas señales. ¿Quiénes le rodean? Son personas
que andan en camino de pecado, bebedores, adúlteros, personas que son burladores. Cuando habla de escarnecedores, hablan personas que son burlones, que son personas irresponsables, bromistas. No estamos hablando de que no pueda uno tener un carácter jovial, ¿verdad? Pero es que ese tipo de personas serán las que le están rodeando, serán las que en un momento determinado puedan influir en la vida de alguien. Ese es el momento oportuno de separarse de ese tipo de personas, porque no encontrará en ningún momento algo que traiga dirección conforme a lo que Dios quiere. Así es. Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y alguien dijo todavía, dime con quién andas y te diré con quién eres. Entonces creo que la sabiduría popular de los dichos y de los refranes aplica para el que anda en consejo de malos, y por eso este salmo empieza: bienaventurado el varón que no anduvo. Y yo me quedaría hasta ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y creo que eso aclara la palabra de Dios, que no debemos de andar en consejo de malos. Y para afirmarlo un poquito más, Proverbios capítulo 14, versículo 7 dice: vete delante del hombre necio, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios, sepárate, ¿no? Sí. Aléjate. Proverbios 24:7: alta está para el insensato la sabiduría. Está tan alta la sabiduría para el insensato. En la puerta no abrirá él su boca. Creo que esto nos manda a alejarnos y a ponernos lejos, pero muy lejos, de los necios, y a buscar a los sabios para encontrar un buen consejo. Podemos decir: huyan. Sí. Huyan de los necios, huyan de los insensatos, huyan de aquellos que nunca van a ser personas que van a influir positivamente. Así es. Y ya para terminar, pastor, obviamente sabemos que muchas personas que estén escuchándonos o que han visto estos 3 programas pueden encontrar una reflexión de que es necesario buscar consejo, de saber dónde buscar consejo y de tener cuidado del consejo de los malos, y de que debemos de pedir un consejo. Para pedir un consejo hay muchas fuentes de consejo, pero tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para saber a quién debemos recurrir, porque a veces recurrimos a personas que no son discretas y que nos frustran, porque entonces dicen: ¿para qué busco un consejo si yo sé que se lo cuento a alguien para que lo sepa todo el mundo? Yo quisiera, pastor, terminar con este versículo, para que usted ya nos despida con este versículo del Salmo 1, y tal vez reinsistir en ello. Pero dice el versículo 3: y todo lo que hace prosperará. Esa es una palabra que a todos nos gusta, pero para poder nosotros prosperar, primero debemos de cumplir con el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así es. Amén. Con todo nuestro corazón deseamos que usted pueda quebrantar cualquier barrera que haya tenido para no acercarse a pedir el consejo oportuno. Dios, en su misericordia, siempre pone a nuestro alcance personas idóneas, como hoy lo que veíamos, a quien vamos a acudir a pedir consejo. Yo sé que usted tendrá ya en su corazón el deseo de poder acercarse a alguien, a un líder de su iglesia, a un pastor, a alguien, aunque usted no sea cristiano, acercarse a una iglesia. Y si usted ha sentido en su corazón poder tener contacto con el hermano Gustavo, con este servidor, ahí aparece siempre la dirección del correo electrónico en donde usted nos puede escribir. Realmente en nuestra ciudad y en nuestro departamento todavía vemos que nos cuesta escribir para pedir un consejo. Usted me puede encontrar también en las redes sociales, en Facebook. He tenido la oportunidad de atender muchos consejos a través de esta red, y usted podrá encontrar la oportunidad de tener contacto con nosotros. Yo sé que mi hermano Gustavo es una persona con mucho que hacer profesional, pero yo sé que un correo lo atenderá con mucho gusto. Estamos para servirle. Para nosotros es un privilegio precioso el poder compartir a través de este programa.
Deseamos con todo nuestro corazón que su vida tenga un cambio a través de un consejo en el tiempo oportuno. Le agradecemos con todo nuestro corazón la sintonía del programa Actualidad y le dejamos el tiempo también al hermano Gustavo para que se despida. Gracias, pastor. Pues esperamos poder seguir compartiendo textos o algunos de los textos de finanzas que hemos comentado, y que obviamente esto sirva para edificación y como un consejo para aquellos que lo necesiten en su momento. Correcto. Dios les bendiga y les esperamos en el próximo programa de Actualidad, siempre por este canal y en este horario. Bendiciones.